En estos momentos me encuentro aquí en la Universidad Pedagógica para ser parte de un conversatorio que se tratará del tema histórico aquí en Honduras, la presencia de la gente oriental, el grupo y la comunidad china, la comunidad árabe y la comunidad judía. Suena interesante, vamos a aprender un poco de ello. Me encuentro llegando a las instalaciones. Creo que es algo muy pertinente para un futuro cientista social como es mi caso. Y qué mejor empoderarse o conocer de estas culturas de parte del doctor Jorge Amaya, un catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y de la Universidad Autónoma de Honduras. Dentro de poco estaremos en el lugar. Gracias, Johan. Buenas tardes a todos y todas. Estoy contento de poder compartir esta tarde así en un ambiente menos formal que en las aulas de clases, porque es un poco estresante a veces, ¿no? Que en ese ambiente uno no tiene el cafecito y la compañía de buenos amigos y familiares. Así que bienvenidos a todos y todas. Estoy contento de estar en que es de los primeros eventos, fíjense, de la reinauguración de la librería Morazania, ¿verdad? Que le pusieron un nombre muy bonito porque somos morazanistas y somos universidad morazanista. Es la idea de estos espacios, venir a comprar libros o simplemente venir a ver libros también, o tomarse un café e intercambiar ideas. En esta ocasión, el compañero Johan me solicitó hablar de los libros, de una saga de libros, el estudio de las migraciones a Honduras, sobre todo de migraciones europeas y asiáticas. Yo tenía 23 años tenía cuando escribí el primer libro, que es la historia de los árabes y palestinos en Honduras. Y poquito después, como la historia de los árabes está relacionada con los judíos, así como la del Real Madrid está con la del Barça, porque lloran mucho, ¿verdad?, los madridistas. Entonces, luego dije, tengo que hacer de los judíos. Y finalmente hice también una historia de los chinos. Es decir, en un espacio como de 8 años, al principio de mi carrera investigativa, yo estuve estudiando el tema de las migraciones, del impacto de los grupos de inmigrantes en la sociedad hondureña, ¿no?, del siglo XX y principios del XXI. Ubicar esa migración con el presente, ¿de acuerdo? Hacer como una especie de paralelismo con los procesos de migración masiva que se están dando ahorita en el siglo XXI, tanto Europa como Estados Unidos. Fíjense qué interesante, resulta que antes eran ellos los que venían a América Latina. Hace 130 años, de todos lados, no solo venían palestinos y chinos y judíos, sino que venían también italianos y venían españoles, porque ellos tenían problemas. Resulta que 100 años después, América Latina es el que tiene problemas sociales y políticos, ¿verdad? Y somos los que emigramos, pero nos dicen, bueno, ¿cuánto no nos dicen, verdad? En Estados Unidos ahorita, o en Europa igual, que ha tomado mucha fuerza la extrema derecha, que ya gobierna incluso en varios países, y que tienen políticas no solo antimigratorias, sino
casi nazis, ¿verdad? Casi nazis. Entonces, ¿por qué migraron? Lo primero sería, la primera pregunta sería, ¿por qué migraron? Esa es como una respuesta que intenté, como la primera pregunta que intenté plantear en los libros. Y fíjense que migraron exactamente por los mismos problemas que está atravesando América Latina y que obliga a que tengamos migraciones masivas. La más impactante de todas ellas, la que tuvimos en 2018, la caravana migrante. Porque tal como se dio el fenómeno de la caravana migrante, que muchos de nosotros lloramos ese día, cuando los centroamericanos atravesaron la frontera de México, de Guatemala a México. Ese día es de los más tristes de toda mi vida, una cosa como el éxodo, ¿verdad? Así lo vimos. Resulta que esa región, desde finales del siglo XV, pertenecía al imperio, perdón, desde finales del siglo XVI, pertenecía al imperio turco otomano y se llamaba Palestina. A la región le llamaban como provincia Palestina. Vivían mayoritariamente palestinos en la región que hoy en día es Israel, Siria, Jordania. Mientras los judíos en ese tiempo todavía no vivían masivamente en Israel. Sí había judíos en Palestina, había muchos judíos en Palestina, pero la mayoría de la población eran palestinos, ya sea cristianos, ¿verdad? Y algunos, muy pocos musulmanes, pero la mayoría de palestinos cristianos. Los judíos vivían entre Europa del Este, lo que hoy en día es Rusia y Ucrania, y fundamentalmente en Europa, ¿verdad? Que son los llamados judíos ashkenazim, judíos que habían vivido ahí desde después del año 70, cuando Tito destruyó Jerusalén. Entonces los judíos que vivían en Europa eran europeos. Los que vivían en Alemania hablaban alemán. Los que vivían en Polonia hablaban polaco. Los que vivían en Francia hablaban francés. Eran judíos franceses, pero que tenían siglos de vivir ahí. Bueno, pero había judíos de todas maneras en Palestina. Entonces, Palestina era provincia del Imperio Turco Otomano. Había tenido fuerza el Imperio Otomano, pero empezó a entrar en crisis más o menos a partir de 1850. En esa fecha empezaron a hacer políticas restrictivas y prohibitivas contra la población palestina. Primero les prohibieron tener tierra. Y después, en 1870 más o menos, empezaron a tener otros problemas porque en el Imperio Ruso, el zar empezó a aplicar políticas que ellos utilizaron el término de pogroms, que era un poco lo que están haciendo en Estados Unidos ahorita, el ICE, de meter a migrantes en cárceles, pero que son como campos de concentración, como los de los nazis. O sea, gente que vive ahí. No es una cárcel totalmente, ¿verdad? Porque incluso viven niños, hay algunos niños, ¿verdad? Y entonces, como el zar empezó a poner a judíos en campos de concentración casi, algunos judíos de Ucrania empezaron a migrar a Palestina como migrantes. En ese tiempo Israel no existía el Estado de Israel. Entonces los palestinos empezaron a sentir que era una especie de invasión, porque ellos ya tenían 2000 años de vivir ahí en esa tierra. Y para rematar, lo que terminó provocando lo que yo identifiqué como una primera ola migratoria de palestinos y judíos a América Latina es que en 1897 se organizó lo que se llamó el primer Congreso Sionista Mundial, de un ala como de políticos e ideólogos judíos que empezaron a plantear la idea de que Palestina debía ser el hogar nacional judío. O sea que en menos de 50 años los palestinos, que tenían 2000 años de vivir ahí, aunque invadidos por un imperio y otro, pero ellos vivían ahí en lo que consideraban su tierra, ¿no? Entonces, políticas de prohibición de tenencia de tierra, migración
de judíos. Y luego el Congreso judío obligó a ambos grupos a empezar a migrar a América Latina. Ese primer grupo de palestinos, mayoritariamente palestinos, pero ya algunos judíos también, migraron sobre todo a ciertos países de América Latina que para ese tiempo tenían estructuras económicas y políticas más modernas que Centroamérica, especialmente Argentina, Chile y México también, y Brasil. Pero algunos que de pronto no encontraban éxito en esos países empezaron a migrar hacia Centroamérica, porque en Centroamérica empezaba a tomar fuerza el cultivo de banano con las compañías bananeras norteamericanas, la Standard Fruit Company y la United Fruit Company. Y llegan en un momento que todavía no hay una burguesía consolidada en Honduras, y ellos traían una tradición milenaria desde los fenicios de ser grandes comerciantes. Los palestinos, parece un estereotipo, pero es que es la verdad. Los palestinos venderían charamuscas en el Polo Norte seguramente, ¿verdad? O sea, les compramos porque son persuasivos. Ese es como un aspecto cultural, ¿verdad? De que tienen miles de años de dedicarse al comercio, a las actividades comerciales. Después, entre 1914 y 1918, hay una segunda ola de migraciones de palestinos y judíos a América Latina, porque el Imperio Turco Otomano, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, se alió con el Imperio Alemán en la Primera Guerra. Y los turcos entonces, como los palestinos eran súbditos de ellos, les empezaron a obligar a ir a la guerra. Y los palestinos decían: voy a pelear a una guerra contra los ingleses o contra los gringos que ni son mis enemigos y no me han hecho nada. Entonces muchos jóvenes, y mi amigo Oscar Erazo, ¿verdad?, me sugirió esa lectura de los árabes en América Latina, que lo había leído hace mucho tiempo. En ese libro, este autor árabe, que no recuerdo muy bien el nombre porque es súper enredado el nombre, ¿verdad?, del autor, pero se llama así, Los árabes en América Latina, el libro. La mayoría de los migrantes, tal como los que salen ahorita de Honduras, eran jóvenes, de 15 a 30 años. Entonces, esos jóvenes, para evadir el enlistado en la Guerra Mundial, continuaron migrando a América Latina y, por tanto, ya tenían familiares aquí de la primera oleada que había llegado a finales del siglo XIX. Es decir, como los hondureños ahorita, ¿no?, que se nos va un primo, y si no me va bien con el gobierno de Tito o con el gobierno de doña Xiomara, entonces me voy, ¿no? Si no consigo trabajo, entonces me voy. Y así empezaron a llegar ya teniendo parientes. Una segunda oleada. Y después hay una tercera oleada de migraciones palestinas y de judíos también en América Latina entre 1918 y 1948, porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial y Alemania pierde con los aliados, y con ella pierde también el Imperio Turco se debilita y Palestina pasó a ser protectorado británico. Los británicos tenían una colonia grande de judíos y además había mucho capital judío invertido en los grandes bancos europeos, en la casa Rothschild, por ejemplo. Y entonces los grandes magnates judíos empezaron a presionar a Inglaterra para que un día declarara a Palestina como el Estado de Israel. Entonces, aunque Inglaterra o las autoridades inglesas sentían que deberían tener cierta lealtad o cortesía con los palestinos, finalmente las abuelitas de nosotros dicen que con plata baila el mono. Entonces la balanza inglesa se inclinó hacia Israel o hacia los judíos en vez de los palestinos. Por ello, en 1948 se aprueba la repartición de Palestina en dos estados, Palestina y Israel, y los palestinos salieron perdiendo, pues.
¿verdad? En los tres procesos, esas tres crisis que todavía se enfrentan actualmente y nosotros lo vemos a diario en la guerra de Gaza, o en las masacres que se hacen en Gaza, continúa pues población palestina viniendo a Honduras. Ya tienen ellos 5 o 6 generaciones de ser nacidos en Honduras, pero todavía mandan a traer a sus primos, o a sus primos que nunca han visto, o que nunca han conocido, pero todavía hay familias Nasrallah en Palestina, familias Asfura, familias Facusé, todavía las hay, son primos. De hecho, los abuelos del actual mandatario de Nasser y Juan Asfura Sabla, pero le decimos papi a la orden, los abuelitos de él son palestinos. Entonces, sus papás son nacidos en Honduras, son de primera generación, por tanto, Nasser es segunda generación, él es segunda, pero aquí hay palestinos ya de quinta generación o de sexta generación, que son más aguacateros que nosotros. Bueno, papi come más frijoles que nosotros, ¿verdad? Y por cierto, papi come plátano maduro con azúcar, como las abuelitas de los pueblos. Así lo vi a papi comiendo una vez. Dice que le encanta así, más dulce. ¿Qué pasó con los árabes ya aquí en Honduras, no? Esa es como la parte más interesante de los libros y también de los judíos. Y es que ellos, pues, lo que decíamos, culturalmente tenían una tradición comercial, siempre estuvieron sometidos a imperios, ¿verdad? Pocos se dedicaban a la agricultura. La agricultura se desarrolló más en el norte de África, siempre desde los faraones egipcios y por el río Nilo hacían bastante producción de trigo, pero era muy difícil en Palestina. Entonces ellos se dedicaron al comercio, a la banca, y traían entonces un capital, vamos a decir un capital cultural, que les hizo hacer negocios en un ambiente de coyuntura histórica del nacimiento del precapitalismo en Honduras, cuando llegan las compañías bananeras. Y ven que la oligarquía criolla, ¿no? Aquella descendiente de los españoles, los nidenses, los agurcia, basaban el crecimiento de sus riquezas en bienes inmobiliarios, en la renta, ¿no? Rentando terrenos, o lotificando terrenos, o vendiendo terrenos, o alquilando casas. Ellos dijeron algo así como, no dijeron eso, pero imagino que en la mente dijeron, aquí está la luz. Voy a empezar a poner un mercadito, y voy a empezar a vender café, y voy a empezar a vender tabacos y puros, y voy a empezar a vender tela, y voy a usar estrategias. Mi hermano Oscar ha estudiado eso de las estrategias, ¿verdad?, de comerciales, publicitarias. Voy a vender, como nos gusta a los hondureños, fiado, ¿verdad? Y empezaron a andar en los campos bananeros vendiendo fiados, con una valijita. Los árabes, sí. Vendiendo en una valijita tela, pañuelos. Y de pronto a las demás familias criollas hondureñas eso les daba pena. Quizá tener que andar vendiendo así. Queremos vivir más de la renta. No todos, hubo familias criollas. Don Santos Soto, por ejemplo, le entendió a que la riqueza debía ser la comercial y el capital financiero, reinvertirlo, la banca, o poner empresas, ¿no?, de préstamos, de capital. Y poco a poco empezaron a pasar de ese comercio ambulante a establecer su negocio, ¿verdad? Su negocio. Ponían su negocio, después mandaban a traer a su esposa, y en el segundo piso vivían, tenían la casa ahí. Mandaban a traer a su esposa, después a su hermano, a su primo, y muchos de nosotros, chiquititos todavía, logramos ver eso en Comayagüela y en lo que fue la antigua zona comercial de Tegucigalpa, la calle peatonal, hoy Paseo Liquidama. Vimos un montón de negocios, la calle Atuán, joyería Handal, muchas tenían el negocio ahí, y ellos atendiendo, los papás. O sea, un trabajo, una ética de trabajo como la explicaba Max Weber, una ética del trabajo como los protestantes, trabajando
día y noche. O como vemos a los chinos también. Es Viernes Santo y nosotros andamos tomándonos una salvavidas, pero no, ellos vendiendo arroz chino, ¿verdad? Esas primeras generaciones, bajo esa dinámica, ¿no?, de reinvertir todo, traer a más primos, o también a través de relaciones bastante endogámicas, de casar a los primos con las primas, hicieron que sus empresas poco a poco fueran creciendo. Y hay un dato en el libro de los árabes que en 1919 en San Pedro Sula, para 1919, el 42% de los impuestos que recibía la municipalidad, de los impuestos sobre ventas, estaban en manos de casas comerciales palestinas. Y después se repartía entre españolas, francesas, judías. O sea, los árabes, hacia 1920, cuando todavía empezaba a venir la segunda ola migratoria, ya controlaban casi la mitad del comercio de San Pedro Sula. En San Pedro Sula se establecieron dos de las familias más poderosas. Hay muchísimas, pero yo hablo ahí especialmente de las familias Kanawati y los Larach y los Handal. Esas tres familias fueron quizás las más poderosas. Los Kanawati y Larach son los más poderosos hoy en día de San Pedro Sula y del país. En el caso de Tegucigalpa, hubo familias que fueron menos ricas que las de San Pedro, pero que con el tiempo se convirtieron en poderosas, especialmente los Cafati, que se empezaron a dedicar a la exportación de café también desde los años 20, los Facusé, con don Nicolás Facusé, que puso una de las primeras fábricas ya de elaboración de telas, fábrica de textiles Río Lindo, que hoy en día es un emporio, y que su hijo, don Miguel Facusé, que los cercanos le decían tío Mike, le decían, ¿verdad? Tío Mike, creó un imperio industrial en Honduras y en toda Centroamérica con el tiempo, hacia finales de los años 90. Una vez yo entro don Yankel Rosenthal, así se llama el nieto de él, ¿verdad? Yankel Rosenthal se llama también. Y don Jaime Rosenthal con el tiempo creó el Grupo Continental, que lo interesante del caso fue que se convirtió en uno de los primeros empresarios hondureños que realmente tuvo diversificación de empresas en todos los sectores de la productividad en el país. Nosotros nos sorprendíamos cuando, por ejemplo, don Miguel Facusé puso una finca de cocodrilos en San Pedro Sula, en Trujillo, ¿sí? Y era para exportar justamente cuero de cocodrilo para la industria, ¿no?, de las botas, de los gringos, ¿no?, para la gente de Texas, para las fajas, para zapatos de cuero de cocodrilo. Tenía inversiones en la banca, tenía inversiones en la agricultura, en caña, en cementeras. Sí, Oscar. Te aporto algo con los Rosenthal. Fíjate que el primer centro comercial como tal que se establecieron en Honduras, allá en San Pedro Sula, donde quedaba el centro, el edificio Continental. Y yo recuerdo que era atractivo ir ahí y porque había establecieron aquí supermercado y varias tiendas, entonces uno aprovechaba para hacer varias cosas. Que ese fue, diría yo, la génesis de los centros comerciales, Jaime Rosenthal, que después fueron convirtiendo en mall y todo lo demás. Pero es importante porque ese Prisa, Centro Comercial Prisa de San Pedro Sula, y el de aquí fueron construidos o constituidos casi al mismo tiempo. O sea que este señor ya traía ese concepto de allá de las metrópolis. No sé, yo sé que él estudió en Estados Unidos, entonces trajo eso, y yo recuerdo que después fue Plaza Miraflores, que se constituyó como tal, solo para aportar ese. Efectivamente, todavía sus oficinas, o las oficinas del Grupo Rosenthal en Tegucigalpa, quedan ahí en la zona de Prisa, que fue como el primer centro comercial moderno de la ciudad, efectivamente, y después se hizo Plaza Miraflores. Ahora hay moles por todos lados. Sí, don Jaime Rosenthal fue
un extraordinario empresario y tuvo una visión realmente futurista. También fue candidato presidencial, fue quizá el primer candidato presidencial de ascendencia judía que aspiró a la presidencia, fue designado presidencial, lo que aquí consideraríamos como vicepresidente, y después pues sí ya tuvimos dos presidentes palestinos, ¿no?, de ascendencia palestina, Carlos Flores Facusé y hoy en día Nasser Rijwan Asfura, ¿verdad? En el caso de los chinos, sí sufrieron, los árabes, palestinos y chinos sufrieron algunas muestras de xenofobia, porque en ese tiempo circularon en América Latina varias teorías, vamos a decir, o ideologías más bien, que tenían un sesgo racista contra las razas. Acuérdense que es el tiempo, es la edad de oro del fascismo, los años 20 y 30. Entonces, en América Latina circulaba una ideología que le llamaban la eugenesia, que pensaba que había razas superiores e inferiores, y que la superior eran los blancos, los anglosajones. Entonces, hubo intelectuales en América Latina, Vasconcelos en México, o José Enrique Rodó y Sarmiento en Argentina, que la creían, y en Honduras hubo eco de eso. Entonces veían a los palestinos y a los judíos y a los chinos y a los negros, no digamos, como razas inferiores, y por tanto les hicieron la vida imposible. O sea, había gente aquí que detestaba a los palestinos, que escupían en la calle cuando pasaban por un negocio palestino, pero así como expresamos a veces estereotipos, por ejemplo, contra los chinos, ¿verdad? En Honduras y América Latina hay muchos estereotipos contra los chinos, pero con el tiempo, como ya incluso hasta los domingos almorzamos siempre arroz chino, entonces ya lo sentimos más o menos como de acá, ¿no? ¿Verdad? O decimos, como los chinos no delinquen, entonces, bueno, el chinito, ¿no? El chinito, ahí está el chinito. Nunca se mueren. Sí, o que nunca se mueren, o a saber si hacen de gato, decimos, ¿verdad? Comida de gato o de perro, ¿no? A saber, no se sabe, pero el caso sí, si fuera así, ya todos probamos perro, ¿verdad? Porque todos comemos arroz chino, bien rico, ¿no? Sí. En el chapsuy no se ve. Entonces sí sufrieron racismo, pero también otra cosa fue porque ellos, y siendo de culturas más diferentes que las migraciones europeas, entonces ellos tenían una cultura y una sociabilidad bastante endogámica. Tanto judíos como palestinos se casaban con primas, ¿verdad? O se casaban entre miembros del mismo grupo. Pero díganme, si no, Ricardo, y tú viviste en Portugal, los hondureños que van a España se casan con holanchana, ¿verdad? O sea, el monte llama al monte, ¿verdad? Es un asunto de sobrevivencia. Sí, hombre, es una cuestión de cohesión, de aferrarse a la identidad, a la claro, los que hemos vivido afuera, ¿no? Sabemos, una cosa que duele muchísimo es la nostalgia por la tierra, por los sabores, por las bromas, ¿no? Por el humor que compartís. Entonces, yo en los libros no recuerdo haber explicado eso con racismo, sino que las citas que hago eran precisamente más de periódicos o de intelectuales de la época que criticaban eso. Pero es que la gente lo miraba, es que no se casan con las hondureñas, ¿no? Entonces eso como que molestaba un poco. Como para mucha gente decían, estos como que no se quieren integrar y se casan entre primos. Hoy en día ya no hay tanto problema en ese sentido, pero lo que sí he visto es que entre las familias más poderosas, las más ricas, que se han hecho muchísimos estudios. El año pasado circuló una lista de las 10 familias más poderosas de Honduras y 9 son de origen palestino, judío, y una quizás sí de criolla. Entre esas familias muy poderosas sí ocurre algo de lo que decía Pierre Bourdieu, ¿verdad? Que en la distinción que también tiene que aparentar ser rico,
y ser rico para una de esas familias que tiene un apellido muy rimbombante o de mucho dinero, entonces te quitas y te casas con un Martínez o con un Amaya, ¿verdad, Ricardo? O con un Morales. Sí, ¿verdad? No, hombre, no calza bien esa combinación, ¿no? No calza bien, ¿no? Bueno, pero depende del Hernández, porque si es de aquel Hernández, o si es del Zelaya, ¿no? ¿Verdad? Ahí es un poco diferente, ¿sí? Pero eso no pasa solo aquí en Honduras, lo mismo pasa en la élite de Estados Unidos. Donald Trump va a casar a sus hijas con gente de su entorno, ¿no? Con un apellido rimbombante de una hija de Elon Musk o cosas así. O sea que Pierre Bourdieu lo estudió muy bien hace 50 años, que en la distinción debes parecer ser. Me voy a comprar el mejor carro o voy a practicar golf porque lo practica Donald Trump, ¿verdad? Y no lo practican los Amaya o los Morales. Muy caro jugar eso, ¿verdad? Eso es muy caro. Jugar tenis, Ricardo, ¿no? Eso es para ellos, ¿verdad? Otra cosa, pelota de calcetín. Sí, hombre. Así es. Y bueno, finalmente yo creo que y los hondureños lo estamos viviendo. ¿Por qué creo que son vigentes estos temas? Bueno, me parece vigente porque parte de las causas que atrajeron a esos grupos ahora las estamos viviendo en carne propia nosotros. Este año, una organización feminista mexicana acaba de introducir una moción en las Naciones Unidas para declarar la migración centroamericana y caribeña como una emergencia humanitaria mundial. Y realmente lo es, porque en Honduras creo que y en los países del Triángulo Norte hay un problema, y es que todos reconocemos que hay una inestabilidad política, que no hemos logrado cerrar el hueco que marcó el golpe de Estado de 2009, y entonces que la legitimidad como un consenso de todas las fuerzas políticas no se ha logrado aún en Honduras. Entonces esa inestabilidad política genera que cada gobierno sea considerado como un gobierno para el partido y no para la nación. Entonces mucha gente que consigue gobierno, que consigue trabajo en un gobierno, la despiden en el otro. Se termina yendo. Otro, el problema de la violencia ligada al crimen organizado y al narcotráfico internacional, que afecta no solo a las personas que se dedican a la venta o distribución de ese mercado, sino de cualquiera de nosotros. Si vivimos en una casa que quiere tener el crimen organizado como punto para distribución de drogas, nos van a hacer la vida imposible para que nos vayamos. O si nos quieren secuestrar, o si en fin tienes algún problema que no fue de tipo personal con alguien ligado al crimen organizado, te amenazan a muerte y no te defienden las fuerzas del Estado. Dos, otro punto importante es, creo que una lección que nos dieron el éxito económico de muchas familias palestinas, árabes y chinas, es reconocer que ellos tuvieron una ética de trabajo fuerte, que hicieron su capital, muchos por esfuerzo. Quizá hubo otros pícaros, los hay, en todos los pueblos hay pícaros. Se acusaba a muchos palestinos de haber hecho incremento de su capital quemando sus negocios para cobrar seguros. Había un término, de hecho creo que lo cito ahí, que le decían turcocircuito, le decían. Pero no todos, la verdad. Hubo muchos que realmente eran gallos para trabajar. O sea, que eran para trabajar como toros, ¿verdad? Trabajaban día y noche. Quizás los abuelos, don Nicolás Facusé era así, quizá, ¿no? En Honduras. O don Domingo Larach en San Pedro Sula. O sea, eran gente que pasaban trabajando día y noche, día y noche. Y quizás no gozaron su pisto. Los que lo gozaron son sus nietos, que no saben cuántos pistos. La familia Atala, yo estoy totalmente seguro que los Atala, y por eso estas familias fueron muy criticadas desde la izquierda, y yo comparto esa visión, porque Honduras necesita un nuevo
una nueva ley de justicia tributaria. Y lo que les quiero decir es lo siguiente: yo estoy seguro que los Atala cada día son más ricos. Estoy seguro de dos cosas: que no saben cuánto tienen de dinero, porque cada día, pero no cada día, sino que cada hora, sus acciones valen más, ganan más. O sea, ellos tienen inversiones en toda América Latina y Estados Unidos. Pero nosotros, Lorenza, los hondureños de la época colonial, más bien si querés alargar cada peso, ¿no?, diario, y venís aquí al café y decís, chico, hoy es más caro el café, ¿no? ¿Verdad, Johan? O sea, la mayoría de hondureños, pues los hondureños, el resto de hondureños, vamos a decir, mestizos o de indios, cada día tenemos más dificultades, pero ellos, las familias más poderosas, cada día que pasa son más ricos. Entonces, lo que pasa, y quizás esto no lo comenté ahí porque eso no pasaba en ese momento hace 20 años, hoy en día el grado de desigualdad, ¿no?, el nivel de desigualdad social entre estas 10 familias y nosotros, todo el resto, el 90% de la hondureñidad, es realmente abismal. Estas familias podrían irse a Estados Unidos, hoy perfectamente tienen más de $1.000 millones de fortuna, la mayoría, y podrían estar en el círculo de Donald Trump, ahí en Mar-a-Lago, podrían estar. Pero nosotros vamos donde el primo, a Miami, ¿verdad? Ahí no pagamos el hotel, sino que vamos a Disney, pero nos quedamos ahí en la casa del primo para ahorrarnos el hotel, ¿verdad? Sí. Y finalmente otro punto también, el tercero, es que yo creo que tenemos que cerrar un poco el ciclo de reconocer que Honduras es ya una diversidad cultural. Honduras es bastante multiétnica con estos grupos, que ellos, nos guste o no, son también hondureños, tienen mucho derecho como nosotros a estar aquí, a ser parte de nosotros, también incluso a reproducir parte de su cultura híbrida, porque papi a la orden come plátano con azúcar, pero también yo estoy seguro que come comidas árabes de su abuelo, y está bien. O sea, está bien que mantenga sus dos culturas. Si yo me fuera a vivir a España o a Estados Unidos, los domingos tomaría sopa de mondongo en homenaje a mi abuela y no las comidas gringas. O sea, no tiene nada de malo tener una cultura diversa, vamos a decir. Eso es una cultura más bien más universal, ¿verdad? Y fíjense que el MIN, el Museo de la Identidad Nacional, intentaba mostrar esa diversidad. Recuerdo en un video, no sé si lo tendrán, que decía las etnias de Honduras. Entonces primero aparecía un aguacatero, ¿verdad? Yo soy fulano y soy mestizo. Después aparecía un negro inglés, un caracol, un lenca, un garífuna, y finalmente salía un chinito y un turco, pero hondureño. Yo soy Nasser Juan Asfura Sabla y soy nieto de palestino, quizá decía el que estaba hablando. O sea, que son catrachos como nosotros, ¿verdad? Y yo sé que muchísimos quieren a Honduras, pero otros que solo quieren sus bolsas, ojalá que un día, ¿verdad?, tomen conciencia que yo creo que necesitamos construir un país con mayor justicia social, pero también que reconozca esa pluriculturalidad, porque estamos en un momento crítico de nuestra nación, pudiendo perderla, ¿no? Hay amenazas tanto de los imperios, pero de países vecinos que están viendo toda nuestra crisis política y que con gusto vendrían a invadirnos. O sea, Honduras no está lejos de que pueda ser invadida en un futuro cercano. Hay un historiador judío, justamente el más famoso de todos, que se llama Yuval Noah Harari, que ha hecho una profecía que dice que Honduras va a desaparecer como estado en el 2050. O sea, pongamos las barbas en remojo porque solo nos quedan 24 años. Chica, quizá yo no lo voy a ver, no sé, pero Denise sí, ¿verdad? Denise va a estar adulta. Que no desaparezca Honduras, que siempre siga siendo diversa, ¿verdad? Muchísimas aristas de este tema que pueden continuar investigando.
A mí me parece, por ejemplo, que el tema de la religión es una cuestión fundamental para entender todos los conflictos culturales y étnicos que existen hoy en la actualidad. Pero claro, y desde la universidad, pues lo que tenemos son estos espacios. Nosotros acá una vez trajimos cuando se celebraba un aniversario de la relación franco-alemana, trajimos a un señor, Bernard Casanova, y trajimos a otro señor, ¿quién era? Casanova, y trajimos a otro señor. Desde un Carlos Harkin que le pone la música al himno, desde compositoras como Lydia Handel, desde cineastas como Sami Kafati. O sea, ¿qué aportación han hecho estos grupos culturales y que se siente? Porque se puede vivir con ellos, se puede sentir que hay aporte cultural en todos estos grupos migrantes. Me gustaría que, si tenemos comentarios sobre eso. Por ejemplo, uno de ellos que seguí trabajando bastante con el tiempo fue el aporte de varios hijos de palestinos al cine hondureño, especialmente de don Sami Kafati y de don Fossi Bendé, que le conocimos, ¿verdad? Don Fossi vivió en nuestra colonia, en la Kennedy, vendía conos, pero yo creo que para tener algo, porque la pasión de él era el cine, ¿verdad? Entonces tenía la conería ahí, pero para tener un negocio, ¿no? Pero don Fossi nos pasaba películas. Y he leído la obra y he trabajado la obra de don Sami. Don Sami es un hombre, un crack, no solo por haber sido el primero que hizo una película en Honduras, sino porque su película, que se llama Mi Amigo Ángel, la pueden ver, está en YouTube, abierta. Esa película habló con las vanguardias cinematográficas de la época que habían hecho los italianos con el neorrealismo después de la Segunda Guerra Mundial. Don Sami había estudiado allá cine en Roma y viene con el lenguaje de los directores italianos del neorrealismo, Fellini y toda esa gente, y hace Mi Amigo Ángel, Mi Amigo Ángel, si se hiciera ahorita en Tegus, o sea, si un director que no conociera la obra hace esa misma historia, sería vigente. Un niño hondureño marginado, explotado, ¿verdad? Y su familia un desastre. Lo que has dicho, Ricardo, las desigualdades, ¿no? Ese niño que se llama Ángel sería cualquier niño ahorita que encontramos en las calles de Tegucigalpa, cualquier niño, Mi Amigo Ángel. Espero les haya gustado este video en la cafebría Morazania. Este tipo de eventos para un futuro cientista social son de suma importancia y sumamente agradables. Conocer a otras culturas, a otros tipos de grupos sociales, es algo imperativo en la persona que estudia ciencias sociales. Más adelante, en esta nueva cafetería, en la Universidad Pedagógica, habrán este tipo de encuentros, este tipo de charlas. Y vamos a darle seguimiento. Síganme en mi canal y nos vemos a la próxima. Bye bye.